Teorema sobre triángulos isósceles y equiláteros es el tema 1.5 de la unidad número 6. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y un lado diferente, y que a los lados que son iguales se oponen ángulos también iguales, y que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, y entonces se cumple también lo anterior, que a lados iguales se oponen ángulos también iguales. Entonces, vamos a hacer esta ilustración. Nos piden demostrar que si la medida de dos ángulos de un triángulo es igual, entonces la longitud de los lados opuestos a estos ángulos es igual. O sea, es lo que acabamos de mencionar, solo que el contrario. Esto se suele enunciar de la siguiente manera: a ángulos de igual medida se oponen lados de igual medida. Entonces tenemos el triángulo ABC. En este triángulo ABC estamos diciendo lo siguiente. Es el mismo que tenemos aquí, miren, el mismo triángulo que está aquí arriba, lo hemos trasladado acá. Para poder demostrar que a ángulos iguales se van a oponer lados iguales, es decir, el lado opuesto del ángulo C es este que está enfrente, el ángulo opuesto de este B es el que está enfrente, entonces queremos demostrar que son iguales. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar lo que es la bisectriz del ángulo CAB, del ángulo CAB, de este ángulo que está aquí arriba. Vamos a trazar su bisectriz, que es esta que está de color diferente. La vamos a remarcar para que podamos identificarla. Ahí lo tenemos. Entonces, como es bisectriz, quiere decir que a este ángulo, al ángulo CAB, lo divide en dos ángulos que son iguales también. Es decir, que este ángulo de aquí es igual con este otro de acá. Lo vamos a señalar así. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Por hipótesis, vamos a decir que el ángulo DBA, es decir, este ángulo que está aquí, lo vamos a señalizar. Este ángulo es igual con el ángulo DCA. Es igual a este otro. Y aquí estaba marcado, ¿verdad? Eran iguales. Esto porque desde un principio, cuando nos dieron la figura, decían que eran iguales. Por eso es por hipótesis, ¿verdad? Entonces, el ángulo DBA es igual con el ángulo DCA. Por hipótesis, porque ya nos lo daban. Ahora bien, el ángulo DAB es igual al ángulo DAC por construcción, porque trazamos este segmento que es la bisectriz, y dijimos que la bisectriz divide a este ángulo que está en el vértice A en dos que son iguales. Entonces, eso es lo que hemos establecido. Posteriormente vamos a decir lo siguiente. Mire, el ángulo BDA, es decir, estoy hablando de este ángulo, el ángulo BDA va a resultar de que si a 180, como aquí tenemos un triángulo pequeño, ¿verdad? ¿Se fijan? Tenemos este triángulo pequeño. Recuerde que este ángulo, como la suma de los tres ángulos es de 180, si ya conociera yo el valor de estos dos, y me hace falta saber cuál es este, entonces a 180 le resto la suma de estos dos, que es lo que está escrito acá. Este ángulo BDA, que es este que hemos ubicado acá, resulta de restarle a 180 grados la suma de DBA,
de DBA, es decir, este que está aquí, con la suma de DAB, o sea, la suma de estos dos. Eso es por la cuestión del teorema de los ángulos internos. Recuerde que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces, si esto es así, hombre, resulta que aquí faltaría escribir que el ángulo BDA es igual a 180 menos la suma de DCA. Y o sea, aquí estoy hablando ahora, observe, de que como estos ángulos son iguales y estos también son iguales, entonces también resulta que el ángulo BDA es igual a la suma de estos dos, DCA con DAC, igual a este. Y esto es por lo que habíamos planteado antes. Entonces, en conclusión, el ángulo CDA es este ángulo que está aquí. Mire, este ángulo que está aquí también va a surgir de la suma, de la diferencia de 180 menos estos dos, pero como estos dos son iguales y estos también, entonces va a resultar que esto es igual también al ángulo BDA. Son iguales. Entonces, como ya vimos que estos ángulos son iguales, ya demostramos que estos ángulos son iguales, entonces el triángulo ABD, este que está del lado izquierdo, es congruente con el triángulo ACD. El triángulo ACD es igual con este triángulo que está al lado derecho. Y esto es por el criterio ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos este ángulo, tenemos este lado y tenemos este ángulo que son iguales en ambos triángulos, ¿verdad? Porque es común. Recuerde que el ángulo AD, el segmento AD, que es la bisectriz, le pertenece a los dos triángulos. Y aparte de eso, pues es común, ¿verdad? Y el ángulo BDA es igual con el ángulo CDA. O sea, estos dos ángulos son iguales. Y también el ángulo DAB es igual con el triángulo DAC, o sea, estos dos de aquí arriba. Entonces, por lo tanto, como se cumplen todas esas condiciones y por los criterios de congruencia, entonces yo puedo establecer que AB, que es esto que está aquí, desde aquí hasta acá, es igual con AC. Y esto es por la congruencia de los triángulos. Como los dos triángulos son congruentes, por lógica, recuerde que congruente significa que son iguales. Por lo tanto, estos dos lados también son iguales. Y eso es lo que íbamos a demostrar. En conclusión, podemos decir que en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Si este triángulo y estos dos ángulos son iguales, quiere decir que sus lados opuestos son congruentes también, o sea, son iguales. El opuesto de B es este lado, el opuesto de C es este lado, entonces estos dos lados son iguales. Eso es lo que queríamos demostrar. Ahora veamos este problema. Dice que en esta figura AB dice es igual a BC, o sea, este lado es igual con este. Dice que el ángulo B, este que está acá, es de 90 grados, un ángulo recto. Que el ángulo DAC, es este que está aquí, mide 30 grados, dice. Y que el ángulo DCB, o sea, es todo este, vamos a identificar bien, aquí lo dice, pero lo vamos a identificar mejor, mide 75 grados. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar?
quiero demostrar que el segmento AD, este segmento, que sea igual con el segmento DC, que sea igual con este. Entonces vamos a comenzar a hacer las deducciones. Hablemos, por ejemplo, del triángulo ABC. ¿Qué tenemos en este triángulo ABC? Tenemos lo siguiente. Podemos notar lo siguiente. En este triángulo ABC, como este ángulo mide 90, resulta que, recuerde que la suma de los tres ángulos internos, voy a identificarlos, sería este ángulo. Vamos a colorear para que lo logremos identificar. Este otro ángulo, ¿verdad? Este ángulo y este, todos suman 180, pero de 180 conozco 90. Entonces, el ángulo BAC, este ángulo que está aquí, si yo lo sumo con este otro ángulo, que es BCA, estos dos ángulos, como este vale 90, sumados me tienen que dar 90, ¿verdad? Entonces, pero como los tres suman 180, es lo mismo que diga que a 180 le resto 90. De aquí resulta que esta resta es igual a 90 grados. Quiere decir que sumar estos dos ángulos me tiene que dar 90. ¿Cuánto valen? Por el momento no podemos afirmarlo. El asunto es de que sí podemos estar seguros que sumados estos dos hacen 90 grados. Y eso es por el teorema de ángulos internos, ¿verdad? Ahora podemos deducir otras situaciones. Si usted se fija, este ángulo BAC, que es este, está enfrente de un lado que es igual con este otro. Y este está enfrente de este otro lado que es igual con este otro. Por el teorema que acabamos de expresar, que a lados iguales se oponen ángulos iguales, entonces yo puedo decir que el ángulo BAC es igual con el ángulo BCA. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que AB, que es este segmento, es igual con BC. Y eso pues nos lo da la misma figura que desde un principio nos habíamos planteado. Entonces, si eso es cierto, quiere decir que el ángulo BCA pues mide 45 grados, porque si son iguales, ya vimos que son iguales, y sumados hacen 90, entonces para ello significa que deben de medir 45 grados cada uno. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo BCA, es igual a 45 grados. ¿Por qué es igual a 45 grados el ángulo BCA? Porque resulta que dijimos antes que estos dos ángulos son iguales, esos que he marcado coloreados son iguales y se oponen a lados iguales. Y el teorema dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Como son iguales y sumados deben ser 90, porque este de arriba es de 90 y los tres deben sumar 180, entonces la diferencia entre estos dos es 90. Entonces, si son iguales, cada uno debe de sumar 45 para que 45 más 45 hagan 90. Bien. Ahora veamos cuánto vale este otro ángulo. Este otro ángulo pues resulta que este ángulo es el ángulo DCA. DCA es este ángulo. Yo puedo decir que el ángulo DCA
DCA lo puedo obtener. Vea que todo este ángulo, el DCB, todo el ángulo valía 75 grados. Pero ahora yo conozco de 75, 45. Entonces quiere decir que a 75 le puedo restar los 45 y al restar esto me queda igual a un valor de 30 grados, que me resultó igual que este otro que tenemos aquí. Entonces, como resulta que DCA es igual a 30 grados, entonces va a resultar que DAC, vemos DAC, que es este que está aquí, también vale 30 grados. Entonces, si este ángulo, repito, y este otro me resultaron iguales por esto que acabamos de hacer, entonces yo lo que quería era demostrar que estos dos lados eran iguales, ¿verdad? Y recuerde que a ángulos iguales, este me resultó de 30 grados, que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Por lo tanto, yo puedo escribir que el segmento AD es igual con el segmento DC. AD es igual a DC. ¿Por qué? Porque he demostrado que estos dos ángulos son iguales y a ángulos iguales se oponen lados también iguales. Aquí está entonces demostrado lo que nos pedían en este problema.